Sí, evidentemente, hermana Carla, es momento de poner un alto también a los incendios forestales que están ocasionando grave daño a la biodiversidad, a Ujú, la flora y a la fauna, ¿no? ujú. Entonces nosotros como universidad, como carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés, no hemos querido quedarnos ajeno a ello, por lo tanto estamos haciendo una recolecta de firmas para poder abrogar el paquete de leyes que son bastante dañinas, bastante, podríamos decir en términos muy específicos, son biocidas, son ecocidas, hermana Carla. Entonces Ujú. nosotros estamos recaudando las firmas para poder enviar lo que es al órgano legislativo la abrogación de estas leyes. Ujú. Kauknirinakas. La ley 337, la ley 952, la ley 502, la ley 1172. Entonces son muchas leyes, hermana Carla, que a título de poder agrandar el agro, la agricultura y la ganadería están produciendo tremendas consecuencias e incalculables consecuencias a nuestra biodiversidad, hermanita. Estos leyes favorecen. Favorecen, Ajá. agrandan. Es que el objeto de esas leyes son agrandar es decir, la agricultura, la ganadería. Pero al agrandar, hermana Carla, no hacen otra cosa más que, ¿cómo puedes agrandar los bosques en la Amazonía? No tienes que talar los árboles, talas, luego tienes que chaquearlos, incendiar, ¿no? De ahí estas leyes, a título de eso, no les favorece a los terratenientes del oriente para que ellos puedan hacer este tipo de actividades, pero ya no lo controlan. Ujú. Eso es muy preocupante y es muy llamativo, ¿no? Como que no pueden controlar. Entonces, por eso es que estos incendios nos están haciendo tanto daño, hermanita Carla. En el aspecto de la madre tierra, samananaka q'umsamsuña pataki, uka qullinaka, uka yanqa akalinaka, ukanakarish yanqachkaspa ukamayanich. Ucamao, Ajá. hermana Carla. Haniwa, no hay métodos de prevención para poder establecer un determinado límite de chaqueo, sino solamente a título de agrandar el tema agricultura, la ganadería. El objeto de estas leyes es agrandar eso. ¿Por qué? Porque aquí hay intereses económicos muy grandes de los terratenientes, hemos dicho. Entonces, en ese contexto, hermana Carla, estas leyes lamentablemente están siendo mal aplicadas y por ello los incendios que nos están causando, ¿no? No es del año pasado ni del anteaño pasado, este viene desde el 2019 cuando se ha producido la más grande quema forestal en Bolivia, no más de 5.000 millones de hectáreas. Ahora ya estamos por los 4.000 millones de hectáreas. Entonces ya estamos acercando, hermana Carla. Nadie toma métodos de prevención. Nadie toma. Todos quieren represión, hay que meter a la cárcel. O sea, pero con eso no están haciendo nada. No, ni siquiera están identificando a los responsables. No, una ley, no, estos compañeros de la asamblea tienen que tomar métodos de represión y de prevención. No, ante la falta de este tipo de proyectos de ley, ante la falta de la, podríamos decir, de conciencia del trabajo que deberían realizar los compañeros asambleístas nacionales conforme manda el artículo 158, numeral 4 de la Constitución, que estos señores pueden dictar leyes, abrogarlas, derogarlas o modificarlas, pero no hacen nada de ello. Por eso nosotros tenemos esta iniciativa de poder recaudar firma bajo iniciativa legislativa conforme también nos ordena o establece la Constitución para que nosotros podamos hacer este tipo de actividades con un único objetivo: no permitir un metro más de quema en años posteriores, hermanita Carla. Acá firman agaka ukansa tap atani, kuitino kar sawilt awayas, mana mahikutim hawilt añan hermano Sí, Omar. las firmas se están recolectando en el atrio de la Universidad Mayor de San Andrés, se está recolectando también en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la misma universidad. También la iniciativa legislativa es de un ciudadano, es de un docente universitario de la Universidad Mayor de San Andrés, que es el doctor Víctor Hugo Chávez Serrano. Entonces nosotros como estudiantes estamos apoyando para prevenir prácticamente, para cortarlo de la raíz ante este tipo de incendios que son incalculables. Miren, puta, hasta nosotros hemos tenido que pasar clases virtuales, hermanita Carla. Hanipin acá yanja
pichka tapje uka qoqanaka animalito naka ukanaka. Ya que sin jamao kama hananaka kamachinaka ley acá 337 estaban pe. Sí. Ucan Perusa ley acá 952, ley 502 y 1172. Hayukanakawa ñamakis uñekip tatañapa ukatakiu firmas ukanaka tat apharakta marca chirinaga hakachasip pañanaka paskunza pani pañanaka firma kit hanuka carnet en bicha el carnet y la firmita, hermanita Carla. Para bueno pues para modificar estas leyes. Sí, para abrogarlas. Ya, Nosotros, para abrogar. Sí, para abrogarlas. Nosotros sabemos que estas leyes tienen tal vez buenas intenciones, ¿no? En ese contexto necesitamos abrogar algunos artículos, entonces por ello esta iniciativa legislativa, ¿no? Que nos autoriza también la Constitución. Esto no es ninguna novedad, ¿no? Cualquier ciudadano de AP puede o tiene esa Potestad, capacidad, exacto. esa potestad de poder hacer una iniciativa legislativa conforme lo establece la Constitución en cualquier tipo de leyes, hermanita. Hermano Omar, muchas gracias. Tajichiman piu hayal wayabs manakarnakan port anit ukatja acá kamachinaka kamsanshmuni kamachit arhat wañan hermano ukan pirusa humanaka kunurat ñaka firmas ukanagamba qayant awayab harakit katok ñanakampe. Ya hemos avanzado, hermanita ya. Carla, ya hemos avanzado. Gracias a Dios tenemos una respuesta de la gente no se queda ciego, más bien están nomás acudiendo a los puntos para poder recaudar firmas. Estamos viendo habilitar los libros de firma también en los distintos departamentos con el único objetivo, hermanita Carla, repito nuevamente, es de poder prevenir este tipo de incendios, de poder prevenir este tipo de cosas que pasan, ¿no? en daño de nuestra madre tierra. No solamente son bosques, son animalitos silvestres que se están muriendo, que están siendo quemados. La campaña es una firma, una vida. Gracias, hermana Carla. Gracias, hermano, muchas gracias.